Buenos días, les saluda el pastor Fabián Muñoz. Voy a reflexionar muy rápidamente sobre la legalización del aborto. Las leyes siempre se han instrumentado como un mecanismo para establecer justicia. Por lo regular, y el gran problema que yo he notado es que la ley se ha divorciado de lo justo y de lo moral. Hoy se ha tratado de legalizar hasta la inmoralidad, lo perverso, todo lo desviado del hombre se está legalizando. Por ende, muchas veces hablar de la ley no necesariamente implica que se traiga justicia. Con una firma, una aprobación en una asamblea, se legaliza la muerte de seres totalmente ajenos al cuerpo en donde se gesta su desarrollo, en este caso los vientres de sus madres. Son cuerpos totalmente diferentes que son alimentados por sus madres, pero que no son parte del cuerpo de la madre para que ellos puedan decir: con mi cuerpo hago lo que quiero. En verdad, si esa fuera la filosofía, está excluido el cuerpo del bebé, porque ese bebé no es el cuerpo de ella. Tiene cromosomas de ella y tiene cromosomas del padre, y en esa unión genética este ser forma su propio cuerpo, que lo único que hace es tomar alimentación del cuerpo de la madre, pero no es el cuerpo de la madre, es un cuerpo ajeno que recibe sustento y nutrientes de parte del huésped, en este caso la mamá. Pero con una sola firma se legaliza y se autoriza la muerte. Hay que ser tan insensibles, tan indolentes, para no tener cargo de conciencia de firmar y de declarar la muerte sobre un ser humano, sobre un ser vivo, para no sentir ni siquiera el más mínimo cargo de conciencia. Esto lo reflexioné el día de ayer. Ayer en la noche tengo un cachorrito de 2 meses y medio. Lo encontré en muy malas condiciones en mi hogar a mi retorno. Lo llevé de emergencias a la clínica, prácticamente en shock, con agua en sus pulmones y una calidad de vida degradada en una tarde, en horas. Le hicieron un examen para determinar un virus muy clásico en los canes, el moquillo, y salió positivo. Y los médicos me dijeron que la única solución que tenía el cachorro era que se facilitara su muerte a través de la eutanasia, porque ya no tiene solución, y peor en el estado crítico con que ingresó. Me dijeron: si usted gusta, tiene que firmar el documento de la eutanasia. Créanme que fue una decisión muy complicada y difícil. Cuando firmé ese documento, yo deseé estar ahí en el momento en que mi perrito fue dormido. Y se me desgarró el corazón verlo partir en mis manos. Con una sola firma autoricé su muerte. Hasta hoy, un día después, sigo sintiendo la gran nostalgia de su partida y la gran responsabilidad que tuve de que con una sola firma autoricé su muerte. Yo me pregunto, todas estas personas que son capaces de firmar para crear una ley a favor de la muerte, a favor del aborto, contra seres así de indefensos,
que ni siquiera como este perrito estuvo ya en una calidad de vida totalmente deplorable y que si no hubiera firmado eso hubiera muerto también en horas o en minutos después, pero sufriendo. Seres vivos que no tienen ninguna clase de inconvenientes, muchos de ellos sanos, se firman esos decretos de legalidad para exterminar su vida. Eso es solo lo que me demuestra es el alto grado de insensibilidad en el mundo. Se ha perdido la sensibilidad y la misericordia. Se han neutralizado los principios más elementales del amor en el ser humano, hombre y mujer. Realmente el haber firmado ayer me ha permitido a mí tener la plena conciencia de cuán perdido está el hombre y la mujer en el siglo XXI, 2018, al respecto de su misericordia. No hay misericordia. El amor se ha perdido. El mundo lastimosamente camina cada día más al abismo de su perdición, en los placeres, en sus deleites, en su pecado, llamando a las cosas malas buenas y a las buenas malas, padres contra los hijos contra los padres. El amor de todos se enfrió. Ya no hay fe. El aumento de la apostasía, de la herejía, el aumento de estos falsos profetas, el aumento de la idolatría, de la homosexualidad, de la perversión. Esto, entre otros síntomas, simplemente me indican que la humanidad está en un proceso de involución, regresando cíclicamente a los tiempos de Noé. Por algo la Biblia dice que los tiempos en que Cristo retorne por la iglesia serán los días de Noé, como en los días de Noé. ¿Cuáles son esos días? Días como los que hoy estamos percibiendo, observando, donde hay una pobreza espiritual cual nunca antes se ha percibido. Realmente me apena mucho por la humanidad, me apena mucho porque en todo esto lo que solo se ha percibido es un alto grado de religiosidad dentro de las esferas cristianas, entendiendo que la religiosidad es solamente un camino que escoge el hombre para agradar a Dios. Pero lo que se han olvidado es que la religiosidad no le agrada a Dios. No es el autoflagelarse, no es el golpearse, no es el latigarse, no es el caminar de rodillas, no es el hacer un acto de penitencia como en algunas sectas lo hacen o doctrinas. El único camino para agradar a Dios es Jesucristo. El único camino para agradar a Dios es la fe. Pero hay fe y fe. Las fees que el mundo crea pueden ponerle fe en los santos, en las esfinges, hasta en el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, pueden tener fe. Pero la única fe que es salvadora es la fe en la integridad de la palabra de Dios y en la persona de Jesucristo. En Él y solo en Él se confiará. Mi casa y yo servimos a Jehová. Y nuestra fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No la fe que proviene del mundo, la que pone la mirada en las cosas, en los objetos, en los sacrificios, en la ideología, lo que pone fe en otros aspectos que no tienen nada que ver el Señor y su palabra. Todo esto me ha motivado a reflexionar conforme a mi experiencia del día de ayer y hoy. Con una sola firma podemos simplemente ejecutar la vida de otra. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Aquellos que siguen pretendiendo legalizar el aborto, ¿con qué derecho? No tienen perdón, no tienen misericordia. Que Dios los bendiga. Les saludó el pastor Fabián Muñoz.